Saludos cordiales con todos, es un placer saludarles así aunque sea a la distancia, y voy a explicarles en este momento la fase 3 del desarrollo del proyecto. Anteriormente hicimos la postulación del problema, del tema, después hicimos la recopilación bibliográfica, es decir, toda la información que necesito para poder hacer mi proyecto, y en esta ocasión nos vamos a referir exclusivamente a la parte del desarrollo. El desarrollo, que significa ya hacer mi proyecto. Este proyecto es demostrativo, este proyecto es innovador. ¿Qué significa eso? Que yo debo crear algo que cumpla o que solvente alguna necesidad que yo tengo. Puede ser mía, puede ser del entorno, puede ser de mi familia, puede ser de mi barrio, puede ser de mi comunidad. Es decir, hay una problemática que yo tengo que resolver a través de mis herramientas tecnológicas. Y en este caso voy a referirme exclusivamente a algunos temas que me han planteado. Por ejemplo, teníamos ahí una lámpara reciclada. En mi cuarto no existe luz, entonces yo quiero, o la luz que tengo es muy escasa, entonces yo voy a hacer un circuito para poder hacer una lámpara con materiales reciclados. Entonces, para hacer la lámpara con materiales reciclados, nosotros podemos observar en este video que se utiliza todo el proceso, es decir, se consiguen los materiales, se consiguen cada uno de los recursos y se va elaborando la lámpara. Y en este caso, esto es lo que corresponde a esta fase 3 de desarrollo. Esta fase 3 comienza el día lunes y termina después de 15 días. Es decir, comienza el 8, toda la semana, y después tienen una semana más para hacer el proyecto. Es decir, que tendrían 2 semanas para hacer el proyecto. Entonces, hacen la lámpara reciclada y el resultado final será tener la lámpara. Entonces, esa lámpara que yo puedo demostrarle a mi familia, puedo demostrarle a mi comunidad que ya hice esa lámpara. También teníamos la idea de un ventilador casero o de una lámpara con USB. Entonces también tendremos que hacer todos los materiales reciclados, conseguir cada uno de ellos y armar ese proyecto, armar esa cosa que yo quiero hacer y demostrarla físicamente. También había alguien que me decía, ¿sabe qué? Yo quiero hacer en mi barrio o en mi calle, no existe luz, y entonces es medio peligroso venir en las noches y puede uno tropezarse, golpearse, caerse o lo que sea. Entonces, en base a eso, yo mismo hice un pequeño proyecto en el cual puse un foco, una luz en la terraza de mi casa, porque también ahí no se ve en las noches y alguien que suba puede tener un accidente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Un circuito básico para poder alumbrar un espacio, en este caso la terraza. Y como pueden observar acá, cada uno de los procedimientos que podemos ver, y el resultado final, claro, obviamente no le voy a tener físicamente aquí, estará en algún lugar. Pero esto, si por ejemplo dicen yo quiero alumbrar el patio de mi casa, y eso significaría subirse a la terraza, eso significaría conseguirse una escalera, eso significaría que haya mucho riesgo para mí, entonces no le hago físicamente en el lugar, sino represento en una maqueta. Y en esa maqueta yo puedo decirle, ¿sabe qué? Aquí está lo que yo necesito, lo que yo voy a poner, lo que va a satisfacer nuestras necesidades. Alguien me decía también que quiere alumbrar la calle principal de la casa, eso significaría subirse un poste y todo lo demás, lo que implica riesgo. Entonces no queremos que haya esos riesgos, sino puede representarlo en una maqueta. Es decir, que si alguien puede hacerlo físicamente, lo puede hacer. Y si alguien quiere representarlo en una maqueta, también lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si es que una persona no tiene computadora y quiere hacer, por ejemplo, unas diapositivas para el COVID-19? Entonces, yo no tengo computadora, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer diapositivas, pero en papel. Es decir, en vez de hacer las diapositivas en el computador, les voy a hacer en papel. Puede ser en un papel bond, puede ser en un cuaderno, en las hojas del cuaderno, sin arrancarlas en el mismo cuaderno. Entonces, voy haciendo como que hiciera en el computador. Es decir, tengo una carátula, puedo poner el tema, todo eso, ya depende de ustedes. Paso a la siguiente diapositiva, que en este caso sería el siguiente papel, y voy a poner aquí cada una de las características que yo he logrado hacer en las consultas bibliográficas. Por ejemplo, aquí tengo COVID-19, ¿qué es? Y le voy narrando qué es. Voy haciendo los dibujos a mano, ¿de acuerdo? Voy pasando las diapositivas y tengo ya el origen del COVID, ¿de acuerdo? No solamente del COVID, podemos coger cualquier tema referente a los módulos que nosotros tenemos. Hay personas que me han dicho, ¿sabe qué? Yo quiero hacer las herramientas del técnico informático, pero no tengo computadora, entonces hacemos así. Alguien me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero hacer mantenimiento lógico.
Chévere, ¿no tiene computador? Haga así. Entonces nuevamente terminamos. Pero tendrán que hacer una explicación y decir, ¿sabe qué? Yo tengo, esta es la pantalla del PowerPoint y yo quiero hacer las diapositivas en PowerPoint y para eso tengo estas herramientas. Esta herramienta me permite hacer lo que yo tengo acá, esta herramienta me permite hacer lo que yo tengo por acá, es decir, esta herramienta me permite poner texto, esta herramienta me permite poner imágenes como esta de acá, esta imagen me permite poner títulos como esta de acá, esta imagen me permite poner, o este icono me permite poner márgenes o lo que sea. ¿De acuerdo? Ya. Alguien me dijo, yo quiero hacer afiches para el restaurante de mi papá o para un tío que tiene un almacén o lo que sea. Alguien me dijo, yo quiero hacer afiches también en Photoshop para el COVID-19, hacer algunos afiches. Está bien, correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos computadora? Pues muy simple, hacemos como está acá. Entonces vamos haciéndole cada una de esas partes. Y así como lo hicimos en el anterior, voy a tener una ventana en donde estén las partes de Photoshop. Y voy explicando con cada uno de los iconos qué parte voy a hacer acá. Es decir, por ejemplo, con este icono de texto voy a escribir este texto de acá. Con este icono de trazar un cuadrado voy a trazar este cuadro de acá. Con este icono voy a poner esto, con este icono voy a poner esto. Es decir, voy a hacer verbal y textualmente como que estuviera haciendo. Ahora, el problema, mis estimadas amigas y amigos, es que no todos me están dando los temas. Pero no se preocupen, ¿por qué? Porque ya en base a esta explicación, ustedes pueden escoger el tema que ustedes crean conveniente. Algunos de ustedes me pusieron la excusa de decir que no tengo computadores, ¿cómo voy a hacer? Entonces, simple y llanamente, ahorita ya se dieron cuenta cómo pueden hacer y hacerlo de una mejor manera. Ahora, si alguien tiene que hacer diapositivas o tiene que hacer afiches, no se va a conformar con hacer uno solito. Ha de hacer unos 3, unos 4. Si alguien va a hacer diapositivas, no va a hacer unas 2 o 3. Ha de hacer unas 5, 6, 7, 8, dependiendo de la temática. Y eso ya depende de ustedes. Si quieren ponerle un color por acá, si quieren ponerle un fondo, si quieren ponerle... Mientras mejor se presente, obviamente va a ser mucho mejor la calificación. Entonces, en base a esta experiencia, en base a esta explicación que les acabo de dar, ya ustedes pueden escoger verdaderamente el tema que quieren hacer o cambiar el tema anterior. No se preocupen por eso, porque si ustedes quieren cambiar el tema anterior o un tema nuevo, pueden hacerlo con toda confianza. En esta ocasión hay algunos parámetros que debemos cumplir, que tendrán que llenarse en el texto, en el anexo 2, que ya les voy a explicar a continuación. Esta fase 3 de desarrollo es la recopilación de toda la información que teníamos anteriormente en el paso 2, en la fase 2. Entonces ahí hay que revisar y analizar la información recopilada utilizando técnicas de recopilación de la información. Aquí el ministerio nos recomienda algunas técnicas para recopilar los datos, como por ejemplo tenemos una encuesta, una entrevista, un cuestionario y un grupo en el cual se puede realizar alguna pregunta, sea entre compañeros o padres, utilizando aulas virtuales como por ejemplo, aulas virtuales como por ejemplo el Teams, por ejemplo el Zoom, o grupos de chats como por ejemplo WhatsApp, o llamadas telefónicas o videoconferencias, o entre otras cosas. Pero yo considero mucho mejor hacer en base a la investigación bibliográfica, que constituye una excelente introducción a todos los tipos de investigación que podemos conocer o hemos visto. Además que constituye una necesaria primera etapa para todos esos tipos de investigación que hemos visto anteriormente, puesto que esta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, experimentos. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto que existen, por ejemplo, puedo haber visto en el YouTube que existen ya lámparas de reciclaje, ventiladores de reciclaje o lo que sea. Claro, para ellos es algo normal, pero para nosotros va a ser nuevo porque estamos implementando algo nuevo para nuestra casa, para satisfacer nuestras necesidades. Eso ya existe, pero nosotros vamos a tomar esas teorías, esas hipótesis, esos experimentos que ya dieron resultado, que ya fueron usadas acerca del tema o investigación que yo quiero hacer. Para eso yo puedo poner los enlaces de YouTube, puedo poner los enlaces de YouTube, puedo poner los enlaces de Google, puedo poner los enlaces de Wikipedia, puedo poner los enlaces de los libros del Ministerio de Educación, por ejemplo, es decir, de donde yo investigué
de donde yo saqué la información, puedo poner el enlace ahí, para que sepan de dónde yo saqué esa información. Ahora, en el anexo 2, nosotros ya completamos la fase 1 y la fase 2. Ahora nos toca la fase 3 de desarrollo, que tiene algunos parámetros, como por ejemplo la recopilación de la información, que es justamente lo que les acabo de decir. Aquí voy a poner, hice una investigación en Wikipedia en donde pedí la información de ta. Lo mismo en YouTube, voy a poner el enlace de YouTube, voy a poner aquí el enlace de los libros del Ministerio de Educación, voy a poner los enlaces o la documentación que me dio el profesor en las clases, puedo poner lo que he encontrado en Google y le pongo acá. Aquí tenemos la fundamentación, localización, beneficiarios, procedimiento y resultados, que están explicados en la siguiente diapositiva. ¿Qué dice? Fundamentación. Explica el porqué, la necesidad de llevar a cabo la propuesta planteada. Eso significa que en la fundamentación voy a poner, pasa que no hay el alumbrado necesario en el patio de mi casa, por eso quiero poner un circuito básico que alumbre esa parte. Es decir, que aquí voy poniendo el tipo justificación de por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Localización, ¿en dónde va a realizar la propuesta? En la casa, en la comunidad, ¿sí? ¿De acuerdo? En el cuarto, es decir, vamos a poner la parte física en la que voy a poner mi proyecto o mi realización. Beneficiarios, ¿a quién va dirigido la propuesta? ¿O a qué grupo se va a extender la propuesta? A mí, a la familia, al vecindario, a los vecinos, a quien sea. Procedimiento. Describe todas las acciones realizadas para la elaboración de la propuesta. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos hacer unas diapositivas, tomar fotitos, para ir paso a paso describiendo qué es lo que voy a hacer. Referente especialmente a estos programas, a estos proyectos que tenemos de los circuitos, de todas esas cosas. A nivel de digital, por ejemplo, si alguien dice yo quiero hacer diapositivas, pero sí tengo mi computadora, entonces un par de fotos de que está haciendo esas diapositivas, un par de fotos que está recopilando la información, es decir, aquí vamos a tratar de poner todas las evidencias. Si no puede poner eso, entonces les describe nada más. Entonces escrito, pone ahí todas las cosas y listo. En los resultados usted va a poner si cumplió o no con los objetivos, es decir, aquí voy a poner en los resultados si pude hacerlo, se me complicó un poco porque no tenía los conocimientos, o me faltó esto, o etcétera, de cosas para justificar. Aquí usted tiene que hacer una reflexión y responde las preguntas planteadas en la ficha propuesta, es decir, estas de acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a poner los resultados, si lo logré, tuve pequeños problemas en esto, o no tuve problemas, todo salió bien, y etcétera de cosas. ¿De acuerdo? Entonces esta es la parte del desarrollo, es decir, en donde ya tengo que hacer mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto, permítanme ponerle un poquito por acá. Ya. Esto comienza el lunes 8, es decir, mañana. Este lunes 8 comienza toda esta semana y continúa desde el 15 hasta el 19, es decir, que el 19 ya debemos terminar o debe estar terminado ya el proyecto, debe estar terminada la maqueta, debe estar terminados las diapositivas, debe estar terminado absolutamente todo. Eso significa que tenemos 2 semanas. Tranquilamente usted se dedica a hacer uno diario, por ejemplo, y no hay ningún problema. Entonces al 19 ya debe estar terminado todo esto. Y cuando llegue el 19, en esa semana después yo les explicaré asimismo el siguiente paso, que es para la presentación ya. ¿De acuerdo? Mientras tanto, sigan haciendo lo que tienen que hacer, es decir, el proyecto y la parte teórica que tienen que completar. Espero que les haya quedado un poquito más claro y siempre cualquier pregunta, alguna inquietud, con todo gusto. Y cuídense mucho, protéjanse, que esto es muy peligroso y debemos estar siempre conscientes para no contagiarnos y no contagiar a los demás. Siempre es un gusto y nos vemos hasta la próxima.